Lamentablemente esta mañana no fue posible realizar el live como lo teníamos pautado. Lo intentamos en más de 3 oportunidades, pero por razones técnicas no pudimos completar la transmisión. Entonces vamos a solucionar ese inconveniente por medio de este video explicativo, por medio del cual haremos una presentación de todos los instrumentos jurídicos que están relacionados con la solicitud de la condición de reconocimiento de la condición de refugiado aquí en Colombia. Y comenzamos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1948 se reunieron un grupo de países a los fines de declarar de manera universal cuáles iban a ser los derechos humanos que se tenían que reconocer. Según el artículo 14 de esta declaratoria, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Entonces pensarán, bueno, pero me estás hablando de refugio, ahora me hablas de asilo. Sí, porque para Naciones Unidas el asilo y el refugio son dos caras de una misma moneda. Yo lo primero que debo hacer es solicitar el asilo y posteriormente se me da respuesta si tengo o no tengo aprobada mi condición o el reconocimiento de mi condición de refugiado. No todas las personas pueden ser consideradas refugiados, y esto lo vamos a ver porque ellos se reunieron nuevamente, ya que esta declaración de derechos humanos es muy general. Ellos se reunieron nuevamente en 1951 a los fines de firmar la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, en cuyo artículo 1 se establece que a los efectos de la presente convención el término de refugiado se aplicará a toda persona que como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951 y debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinión política, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores no quiera acogerse a la protección del país, o que careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda, o a causa de dichos temores no quiera regresar a él. Entonces ya aquí comenzamos a ver una primera definición de lo que era un refugiado. Pero esto no nos ampara totalmente, ya que está reconocido como refugiado, según esta definición, como el resultado de los acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951. Y por supuesto los acontecimientos por los cuales nosotros estamos saliendo de nuestro país no datan de esa fecha. Sin embargo, ellos se volvieron a reunir en 1967 y firmaron un protocolo sobre esta convención, en el cual ratificaron esta misma definición de refugiado. Posteriormente, estos países suscribieron, al suscribir estas convenciones, ratificaron las mismas. Y podemos ver en este mapa mundi lugares marcados en verde claro son los que han reconocido nada más la convención de 1951, en amarillo como Venezuela y Estados Unidos los países que han reconocido solamente el protocolo de 1967, en verde oscuro los países que han reconocido ambos instrumentos internacionales de reconocimiento internacional, y en color gris los países que no tienen ningún tipo de reconocimiento de estos instrumentos jurídicos. Entonces, en los países en verde o amarillo, cualquiera de los verdes o el amarillo, podemos solicitar el reconocimiento de nuestra condición de refugiado. En 1984, estos países se volvieron a reunir a los fines de hacer la Declaración de Cartagena. En esta declaración se hace una ampliación de la definición o concepto de refugiado de la siguiente manera. De este modo, la definición o concepto de refugiado recomendable para su utilización en la región es aquella que, además de contener los elementos de la Convención del 51,
y el protocolo de 1967 considere también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos y otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Como pueden observar, aquí sí encuadramos perfectamente la situación de los venezolanos a lo que es a la definición o concepto de refugiado, por cuanto se considere también que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada. Para nadie es un secreto que los grupos al margen de la ley que hacen vida en Venezuela, los colectivos, los conflictos internos que tenemos en el día a día y la violación masiva de los derechos humanos forman parte de la cotidianidad del venezolano. Y es por supuesto que estas circunstancias han perturbado gravemente el orden público. Es por ello que los venezolanos podemos ser considerados refugiados y podemos solicitar este amparo, esta protección ante cualquier país de los que ya vimos en el mapa mundi, están marcados en cualquiera de los dos verdes o en amarillo. Estos derechos son reconocidos de la Constitución Política de México, en la cual vamos a incluir algunos derechos que no necesariamente están relacionados con el derecho de asilo o refugio, pero sí están relacionados con el derecho de los extranjeros acá en Colombia. Y comenzamos esta presentación de este articulado con el artículo 13, que establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y recibirán la misma protección o trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará las medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Entonces, uno de los derechos que tenemos los extranjeros aquí en Colombia es a ser tratados como iguales, sin ninguna discriminación y específicamente por razón de origen nacional. No podemos ser discriminados. Otro de los derechos está establecido de manera específica y taxativa en el artículo 100, que establece que los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se le conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros. Asimismo, los extranjeros gozarán en el territorio de la República de las garantías concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que establezca la Constitución o la ley. Es decir, que cualquier derecho que pueda ser limitado a los extranjeros debe estar así explícitamente escrito en una ley. Hacemos énfasis en este punto porque hemos escuchado de algunas denuncias que hemos recibido, que algunos funcionarios le dicen a los venezolanos que no tenemos derechos aquí y resulta que están equivocados, pues según el artículo 100 de la Constitución Política de Colombia de 1991 establece que los extranjeros tenemos derecho a los mismos tenemos derecho a disfrutar de los mismos derechos civiles que se les concede a los colombianos, siempre y cuando, como ya lo indicamos, en una ley no se establezca lo contrario. El artículo 23 establece también que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. Es decir, que nosotros tenemos derecho a peticionar ante cualquier autoridad de manera respetuosa para, como lo hacemos nosotros, las organizaciones no gubernamentales de interés general para toda la población, por ejemplo la población venezolana, o de interés particular, que es lo que hacen ustedes cuando le solicitan a una autoridad
el reconocimiento de cualquier derecho acá en Colombia. El artículo 74 complementa esto diciendo que todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. Es decir, que si nosotros necesitamos tener acceso a un documento público, podemos peticionar a la autoridad y tenemos derecho a responder, a recibir respuesta de manera pronta y oportuna. Y la autoridad, por supuesto, si no tenemos el derecho de acceso a ese documento, o pudiera ser por seguridad nacional, es posible que nos nieguen el derecho al acceso a este documento. Se nos debe indicar de manera oportuna. El artículo 44 establece que son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y el amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajo riesgoso. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Esto es algo bastante importante, este artículo, ya que muchas personas nos escriben que les nieguen el derecho a la educación a los niños porque no tienen PEP. Si bien es cierto que nosotros debemos procurar la regularización de nuestra condición migratoria, también es cierto todo esto que establece la Constitución de Colombia y que el derecho de los niños prevalece por encima de los demás derechos y que los tratados internacionales ratificados por Colombia también tienen validez, porque se habla de derechos internacionales ratificados. Por ejemplo, la Convención del Estatuto para los Refugiados de 1951 fue ratificada por el Congreso de Colombia, porque no solo esa ley se firma internacionalmente, sino que se trae al Congreso, se presenta, se discute y ellos deciden si aprueban o no el reconocimiento de este tratado internacional o esta convención. Otro de los artículos relevantes para este tema es que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Entonces ya sabemos que un tratado o convenio internacional, para que sea ratificado, debe ser traído al Congreso, en este caso el Congreso de Colombia, y aprobado por este para que pueda tener plena validez y que prevalezcan en el orden interno. Eso quiere decir que esos tratados tienen rango constitucional. En este caso estaríamos hablando de la ley número 35 del 12 de julio de 1961, por la cual se aprueba la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, y de la ley número 65 del 21 de diciembre de 1979, por medio del cual se aprueba el protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. Como pueden ver, como pueden observar, ya saben por qué Colombia aparece en los países dentro del mapa mundi que mostramos, en los países marcados en verde oscuro, porque estos convenios ya fueron ratificados por el Congreso de Colombia y tienen prevalecen en el orden interno, es decir, que jurídicamente hablando estos convenios tienen rango constitucional. El artículo 36 reconoce el derecho de asilo en los términos previstos en la ley. ¿En cuál ley? Porque hasta ahora hemos visto convenios internacionales ratificados,
hemos hablado de la Constitución de Política de Colombia, pero en Colombia el 6 de diciembre del 2007 se emitió el decreto 2840, por medio del cual se establecen los procedimientos para el reconocimiento de la condición de refugiados, se dictan normas sobre la Comisión Asesora para la determinación de la condición de refugiado y otras disposiciones. Es decir, que cuando necesitemos buscar algo que no sabemos o algo que desconocemos o algo que nos trae duda sobre la solicitud de la condición de asilo o el reconocimiento de la condición de refugiado, debemos buscarlo en este decreto 2840. También está el decreto 1067 del 26 de mayo del 2015, por medio del cual se reglamenta el sector administrativo de relaciones exteriores. Es decir, que si tenemos dudas sobre lo que establece los tratados internacionales, sobre lo que establece la Constitución, sobre lo que establece este decreto 2840, donde está el procedimiento para el reconocimiento de nuestra condición de refugiado, también podemos recurrir a este decreto 1067, que reglamenta el sector administrativo de relaciones exteriores. ¿Qué se establece en ese decreto 2840 del 2013? Primero, las condiciones que debe reunir una persona para ser reconocida como refugiado. Establece que el funcionamiento de la Comisión para la Determinación de la Condición de Refugiado, la comisión se le conoce también como CONARE, solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, establece todo lo que tiene que ver con la solicitud, el procedimiento como tal para el reconocimiento de nuestra condición de refugiado, exclusión y cesación de la condición de refugiado. En el capítulo 10 del decreto 1067 del reglamento administrativo de relaciones exteriores del 2015 encontramos lo que tiene que ver con registro consulario, visas, permisos de ingreso y permanencia, que no es el mismo que permiso especial de permanencia. El permiso especial de permanencia tiene una ley distinta que establece unos requisitos para poder optar a tener este permiso. Estos requisitos son: primero, tener pasaporte, y segundo, haberlo sellado al entrar a Colombia. Si no cumplimos con estos requisitos, no vale la pena ni que pidamos ni por favor ni por favorcito, porque no estamos cumpliendo los requisitos establecidos en la ley. Y el funcionario que diga que va a sacar un permiso especial de permanencia sin el cumplimiento de estos requisitos estaría violando la ley, y por ende sería un acto anulable. Por eso es que nadie que les ofrezca un permiso especial de permanencia, ni en grupos de WhatsApp, ni en grupos de Facebook, ni en ningún otro lugar que sea, ni ninguna otra persona que sea Migración Colombia, puede garantizarle la legalidad de ese documento. En este reglamento de relaciones exteriores se establece lo relacionado también con la admisión, rechazo, deportación o expulsión de extranjeros. Por esto es importante incluirla en esta presentación. En el título 3 de este decreto también conseguimos lo relativo a la condición de refugiado, a la solicitud, al procedimiento, a la comisión a la CONARE, a la expedición de un salvoconducto de permanencia. ¿Para qué se expide un salvoconducto de permanencia? Porque nosotros necesitamos regularizar nuestra condición migratoria. Y la única forma, si no tenemos permiso especial de permanencia, no tenemos pasaporte, no hemos sellado, pasamos por la trocha, la única forma de hacerlo viable que nos queda es la solicitud del reconocimiento de nuestra condición de refugiado. Entonces, es aquí la importancia de la explicación de este tema. Una vez solicitamos el reconocimiento de nuestra condición de refugiado, el Ministerio de Relaciones Exteriores ordena o solicita a Migración Colombia expida un salvoconducto de permanencia. Esto nos permite regularizar nuestra condición, haciendo posible
que inscriban válidamente a los niños en los colegios sin ningún tipo de pero, que poder inscribir a los niños en el CISBEN, poder inscribir a los niños en una EPS si estamos trabajando, sin ningún tipo, porque el salvoconducto es un medio de identificación para el extranjero también, y que nos permite, nos faculta a estar aquí de manera regular. ¿Cuáles son los beneficios de ser un refugiado? Estos beneficios vienen después que nos reconocen la condición de refugiado acá en Colombia. Entonces, primero tenemos derecho a un documento de identidad, una cédula. Tenemos prohibición de expulsión o devolución del país. Tenemos derecho a la naturalización, por supuesto, luego de haber cumplido una serie de requisitos. Tenemos derecho también a documentos de viaje. Según el anexo de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, en el párrafo 2, los niños podrán ser incluidos en el documento de viaje de un miembro de la familia. Según el párrafo 3, los derechos que se perciban por la expedición de documentos no excederán de la tarifa más baja que aplique a los pasaportes nacionales. Es decir, si acá en Colombia a un nacional se le cobra un pasaporte en 2 pesos, el otro en 5 y el otro en 10, máximo nosotros como refugiados nos podrán cobrar la tarifa más baja. El párrafo número 4 establece que el documento será válido para el mayor número de países. Y el párrafo 5 establece que el documento tendrá validez por 1 o por 2 años. Entonces, ya ven la importancia del reconocimiento de esta condición de refugiado. Ya no solo llegamos con nuestra cédula de identidad, que no tenemos derecho a nada, solo al reconocimiento de lo que establece la Constitución, a no ser discriminados, a ser tratados como iguales. Pero cuando nos reconocen nuestra condición de refugiado, ya vemos que tenemos derecho a documentos de viaje, a una cédula de identidad, y tenemos derecho a la naturalización si puede ser el caso. Los dejo con esta frase de este gran pensador, Mahatma Gandhi: sé tú mismo el cambio que quieres ver en el mundo. No podemos esperar a que venga una institución, a que venga otro país, a que venga otra persona para que nos diga cómo debemos cambiar. Debemos ser nosotros mismos los que motoricemos el cambio. Nosotros debemos ayudar a todo aquel que quiera procurar el bienestar para la población venezolana. Ahora bien, nos queda hablar un poco sobre esta solicitud de la condición de refugiado. Nosotros esto lo podemos conseguir en el decreto 2840 del 2013. Ahí recuerdan que estaba todo lo relacionado con lo que es el reconocimiento de la condición de refugiado. Y para esta solicitud, que se eleva ante la Cancillería de Colombia o el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿qué debe llevar? Nombre y apellido completo del interesado y de su beneficiario, si vivimos con el núcleo familiar. Fotocopia del pasaporte o documento de identidad, cualquiera de los dos, no importa cuál. Debemos establecer una fecha y forma de ingreso al país, dirección y número telefónico o correo electrónico a través de los cuales se puedan comunicar con nosotros. Un relato completo y detallado de los hechos sobre los cuales se apoya la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Una fotografía, la firma y una manifestación expresa de voluntad de ser notificado por correo electrónico. Nosotros casi siempre lo recomendamos porque facilita lo que es la interacción entre la autoridad migratoria y nosotros. Espero que haya quedado claro el tema. Cualquier duda la pueden dejar en la caja de comentarios. Gracias por su apoyo, gracias por sus bendiciones. Por favor, sigan fomentando y compartiendo el contenido de nuestra página, que no solamente les sirve a ustedes, puede servirle a otro venezolano